Vale, apago aquí y... Bueno, pues daros la bienvenida al espacio de Ecos de la Plataforma, al episodio 8 que organiza la en Asturias, de este espacio que nos deja para presentar libros tan interesantes como el que vamos a presentar hoy. Yo soy Carmen Rodríguez, tengo el honor de presentar este libro de mi gran maestro, que es Marino Pérez. Bueno, soy psicóloga residente en el Servicio de Salud del Principado de Asturias y voy a comentar un poco cómo voy a hacer la presentación, también de cara a que podáis hacer preguntas sobre cosas que os interesen o dudas que tengáis. Voy a introducir ahora a Marino y un poco de qué trata el libro. Después vamos a tener un espacio donde vamos a hacer una especie de entrevista para tratar ciertos temas y una serie de preguntas que están preparadas. Y después vamos a tener un espacio para que podamos preguntar. Voy a calcular un poco el tiempo y podéis poner vuestras preguntas a través del chat. Bueno, Marino Pérez ya es la tercera vez que está por este canal, entonces no necesita mucha presentación, pero para quien no lo conozca, Marino es especialista en psicología clínica, es catedrático de psicología de la personalidad en la Universidad de Oviedo. Además, es autor de numerosos artículos nacionales e internacionales y de grandes libros para nuestra disciplina, para todos los profesionales de la salud mental, no solo los psicólogos, como son La invención de los trastornos mentales, Ciencia y pseudociencia en psicología y psiquiatría, el reciente bestseller Nadie nace en un cuerpo equivocado, que si no me equivoco ya va como mínimo por su 10ª edición, y el más reciente aún, Mamá, soy trans. Entre medias de estos dos últimos ha escrito un gran libro, otro más, porque Marino no para de darnos cosas muy útiles para la práctica clínica, que es El individuo flotante, la muchedumbre solitaria en los tiempos de las redes sociales. En este libro, Marino presenta un análisis del impacto que las redes sociales están teniendo en la salud mental, especialmente en la salud mental de niños, adolescentes y jóvenes. Precisamente, quiero recalcar aquí que en la actualidad se está viendo en la práctica clínica cómo la salud mental de adolescentes y jóvenes está cada vez más deteriorada y precisamente a esta necesidad responde la creación de la nueva especialidad de psiquiatría infanto-juvenil y esperemos que la reciente, en un futuro próximo, creación de la especialidad de psicología infanto-juvenil. En esta crisis de salud mental no podemos dejar de poner el ojo en las redes sociales, puesto que aparecen recientemente, aunque quizás ya no tan recientemente, porque ya llevamos muchos años en este mundo, de forma que ahora en la sociedad ya contamos con tres tipos de individuos, ¿no? Con tres sujetos diferentes. Tenemos personas que no han tenido ningún tipo de contacto con redes sociales, personas que han vivido un tiempo sin redes sociales, pero que ya se han adaptado a ellas y las tienen incorporadas en su día a día, y personas llamadas nativos digitales que no conocen un mundo sin redes sociales. Y aquí es donde se encajarían a los niños, adolescentes y los más jóvenes. Esto ocurre además en lo que podemos llamar, y hablaremos de ello más adelante, el siglo de la soledad. Soledad que irónicamente las redes sociales han contribuido a radicalizar más que a paliar. Ya centrándonos en la estructura del libro, antes de comenzar ya con la presentación, en el libro se encuentran tres partes. En una primera parte, Marino recoge lo que serían las raíces de las sociedades occidentales y, por tanto, de nuestra sociedad, donde estarían el individualismo, el romanticismo y la secularización. En la segunda parte se exponen los problemas y malestares relacionados con las redes sociales y cuál es la naturaleza de esa relación. Y finalmente, en la tercera parte, se ofrece un análisis de distintos fenómenos a través de la figura que da nombre al libro, el individuo flotante, que es un concepto que tiene su origen en el artículo de Gustavo Bueno, Psicoanalistas y Epicúreos. Y ya sin más dilación, bienvenido Marino, es un gusto contar contigo. Y bueno, empiezo ya con la primera pregunta. Marino, empiezas analizando el contexto o el caldo de cultivo en el que empiezan a aparecer los malestares que hoy en día padecen los individuos. En el libro planteas que el individuo moderno sigue lo que llamas un camino solitario. ¿Cómo hemos llegado a esa soledad en el camino y dónde coloca esto al individuo actualmente?
Bueno, pues antes que nada, gracias Carmen por tu generosa presentación. Gracias a Álvaro también por organizar este acto y gracias a la en Asturias por darme otra vez pues cabida en la presentación de un libro más, ¿no? Eh, en relación con lo que preguntas, seguramente la soledad en la que estamos hoy día. Se ha declarado el siglo XXI como el siglo de la soledad, ¿no? Pues viene de antes. Yo vinculo el origen de la soledad pues en no sé, en la tradición del individuo y del individualismo que se decanta pues, a lo largo de los siglos, ¿no? El individuo empieza a emerger como separado, desvinculado de la tradición, de la religión, de las estructuras envolventes, etcétera, pues en el siglo XVI, que es cuando surge precisamente la palabra psicología, y de hecho la psicología como una nueva disciplina para estudiar la nueva figura del individuo, ¿no? Bueno, pues este individuo tiene digamos, sus condiciones sociales, en el surgimiento de la ciudad, bueno, en el humanismo renacentista, en pues la reforma protestante de Lutero y demás, ¿no? Y a lo largo de los siglos, no sé, habría que citar el siglo XVIII en particular, pues es el siglo donde empieza pues, la urbanización, la emigración del campo a la ciudad, es el siglo donde aparecen pues los nombres de neurosis y también de esquizofrenia, bueno, hebefrenia, ¿no? Como en fin, un nombre anterior a lo que hoy día llamaríamos esquizofrenia o psicosis. El siglo XVIII es el siglo también en el que surgen los sentimientos, ¿no? Como separados de otras facultades del alma, etcétera, etcétera. Y el siglo XIX pues, es donde este individualismo pues alcanza ya dimensiones que darían lugar a bueno, pues a problemas ya muy característicos que a su vez darían surgimiento, no por casualidad, a la psiquiatría y a la psicología clínica, y el siglo XX pues, sería el siglo ya de la psicología, de la psicoterapia y del yo, etcétera, ¿no? Entonces, en toda esta decantación, pues pareciera que el individuo va alcanzando cada vez más cotas que podríamos decir, de soledad, ¿no? Donde cada vez se va desvinculando más de la comunidad, de estructuras familiares pues amplias, de gremios, del vecindario, etcétera, y el individuo tiene que buscarse la vida en la ciudad, pues partiendo de cero, ¿no? Bueno, y en ese contexto, todo apunta digamos, a la soledad que ya alcanzaría cuotas significativas pues a mitad del siglo XX, ¿no? Yo tomo como subtítulo del libro La muchedumbre solitaria, que es un título de un estudio de sociología de Riesman, donde justo precisamente en la década de 1950 aparece un nuevo tipo de individuo, que es un individuo dirigido por otros, digamos que está pues a expensas de la propaganda, de las modas y de los anuncios, y donde el individuo dirigido desde dentro, ¿no? Que otea el horizonte, pero que tiene ya, digamos,
digamos, una estructura, o etcétera, etcétera, pues se va desvaneciendo y las redes sociales terminan por pues llevar al extremo ese individuo dirigido por otros. Las redes sociales o la figura del influencer pues ya declara este aspecto, ¿no? Y en todo ese proceso es un proceso que muy poco a poco va configurando la soledad que ya es llamativa pues en el siglo XXI, ¿no? Podríamos decir que hasta principios del siglo XVIII nadie estaba solo y que el sentimiento de soledad, de sentirse desconectado, pues es uno pues que es, digamos, que es reciente. Bueno, decir reciente, pues es decir de un par de siglos, pero que esa decantación ha ido a más y no a menos en tiempos de las redes sociales, ¿no? Precisamente, antes de pasar a tratar sobre todo el tema de la soledad en relación con la libertad, quiero pues adentrar también la otra cuestión existencial que yo creo que es transversal en el libro, como es la libertad. Son dos cuestiones existenciales que hoy día creo que causan bastantes conflictos y que los tratas transversalmente durante toda la exposición que haces en el libro. Y a este respecto de la libertad, en la actualidad se está viendo cómo parece que la relación entre individuo y sociedad, también lo plasmas en el libro, está invertida, de manera que parece que el individuo fuera previo a la sociedad en vez de la sociedad existir antes de que los individuos nazcan y se creen los sujetos psicológicos. Esto, a mi parecer, en psicología creo que tiene gran alcance a la hora de entender o malentender los problemas psicológicos. Y aquí encajaría lo que en el libro llamas el espejismo del yo interior. Y este espejismo, exactamente en qué consistiría, qué implicaciones podría tener también en ese nivel más existencial. Sí, pues el espejismo del yo interior es la experiencia o la concepción que pudiéramos tener de que nuestro yo es autóctono, es auto-originario, que surge de dentro hacia afuera y esa sería pues seguramente pues bueno, pues una experiencia subjetiva que se suele tener, que a su vez está sostenida y mantenida por numerosas concepciones ideológicas y a veces también por alguna psicología académica y en general también por la psicología popular, ¿no? Ese espejismo supone la inversión del verdadero proceso de determinación, según el cual lo que sea el individuo, lo que sea el yo, incluyendo la autoexperiencia del yo como algo autooriginario y autóctono y que emerge de dentro hacia afuera, está dada, está determinada por la propia sociedad, ¿no? Entonces el espejismo es esta inversión de un proceso que va de la sociedad al individuo, que se toma y se vive y se propaga como si surgiera o emergiera del individuo hacia afuera, ¿no? Y eso yo lo sitúo, pues, sobre todo en el romanticismo, que ha enfatizado esta concepción. Viene también de Lutero en el siglo XVI, esas experiencias místicas suyas, pues según las cuales concibió pues un sentimiento y una fe como si fuera autóctona y a partir de ahí pues se desarrolló pues todo un individualismo que llega hasta nuestros días, pero sería sobre todo el romanticismo el que daría esta imagen, ¿no? Este espejismo, ¿no? El romanticismo como movimiento literario, artístico, también filosófico, pues en realidad terminó a finales del siglo XIX, pero quedó propagado o continuó, sobre todo cultivado
por la propaganda a principios del siglo XX. Y la propaganda ya desde principios del siglo XX, recuérdese, por ejemplo, la gran serie Mad Men, ¿no? Que nos muestra efectivamente cómo se cultiva el yo para vender productos, para generar eslóganes. Pues este romanticismo, a través de la propaganda, nos propaga hasta el día de hoy este espejismo según el cual el yo es previo, es autooriginario y sale de dentro hacia afuera, cuando ciertamente desde las concepciones psicológicas más serias no podríamos asumir esto y fácilmente podemos entender cómo el yo viene de fuera hacia adentro, ¿no? No sé, cualquier posición que adoptáramos desde Vygotsky a Skinner, pues encontraríamos que lo que sea el autoconocimiento es contacto social con uno mismo y no, por decirlo así, un ontanar o una fuente que emergiera de dentro hacia afuera, que es lo que le gusta a la gente, digamos, entender o asumir y que desde luego pues la literatura de autoayuda, la más basura de esta literatura, pues vive de eso en realidad, ¿no? Sí, además en la actualidad también hay ideologías que están muy presentes tanto en la realidad clínica como en la no clínica, que conciben ese yo interior que brota y bueno, eso se ve ahora también en la famosa expresión de género, como si no fuera una construcción, ¿no?, que se da en la interacción con el ambiente. Yo creo que por eso es importante los psicólogos y los profesionales de la salud mental tener claro cómo funciona, qué relación, qué es primero, ¿no? Sí. Y ya tratadas estas dos cuestiones, sí que quería preguntarte cómo podríamos poner en relación esas cuestiones existenciales que son tan importantes para el ser humano, como son la libertad y la soledad en el individuo moderno, y qué repercusiones tienen a nivel clínico y, bueno, no clínico también, los malestares cotidianos que padecemos. Sí, bueno, pues como bien apuntas, la libertad y la soledad están entre las principales condiciones que encontramos en la base de la inmensa mayoría de los problemas psicológicos o psiquiátricos, ¿no? Si nosotros vamos más allá de la exploración de los síntomas y de cuadrar los síntomas para un diagnóstico, si vamos más allá de los síntomas, encontramos que buena parte de los problemas y buena parte de cada problema y buena parte de los diversos problemas tienen implicada pues la soledad y la libertad, ¿no? Bueno, en relación con la libertad, esto ya lo estudió muy bien en términos además históricos Erich Fromm, mostrando cómo desde el siglo XVI en adelante, pues la sociedad occidental se ha ido liberando de la tradición y de estructuras envolventes y los individuos pues asumieron, por decirlo así, la iniciativa de su vida y cuotas de libertad pues que no existían hasta entonces, ¿no? Erich Fromm hace una gran distinción, como sabes bien tú, además, la distinción entre libertad de y libertad para, ¿no? Todos deseamos la libertad de quedar liberados de constricciones, de restricciones, de cadenas, de todo aquello que nos limita y también deseamos en principio la libertad para, ¿no? Para hacer uso de ella, ¿no? Pero la libertad para conlleva asumir la responsabilidad de nuestros actos, ¿no? Y asumir la responsabilidad de lo que hacemos es algo pues muy difícil, ¿no? Y de ahí viene pues el título de Fromm y esa ya expresión icónica de miedo a la libertad, ¿no? Es el miedo a asumir las consecuencias de elegir, ¿no?
y vivimos en una sociedad y en una época en la que tenemos más posibilidades de elección y, consiguientemente, más miedo de ellas, ¿no? Los estudios muestran, a lo mejor, que más allá de 5 opciones, uno ya está, digamos, ansioso, ¿no? Ya está inquieto. Y muy a menudo, entonces, se prefiere, digamos, consejos, digamos, las recomendaciones del chef, que otro elija por nosotros. Y esa es la paradoja, ¿no? La paradoja de la libertad, ¿no? En la clínica se traduce muy a menudo en el gran dilema existencial de la seguridad y la libertad, ¿no? Por un lado, la seguridad nos da vínculos y nos da efectivamente seguridad, estructura ontológica en nuestro ser, y en su contraparte, la libertad nos daría un nuevo horizonte, unas nuevas alas, unas nuevas posibilidades de ser, pero a costa de perder la seguridad. Y entonces muchos problemas psicológicos están dentro del dilema de la seguridad y la libertad, ¿no? La dificultad que puedan tener muchas personas, pacientes, por ejemplo, en asumir, tomar una decisión, tomarse la libertad que en cierta manera podrían hacer, pero a su vez esto sería perder la seguridad, ¿no? Y en cuanto a la soledad, seguramente está en la base también de buena parte de los problemas psicológicos y de muchos de ellos de forma, no sé, también bastante clara, ¿no? La soledad no es una categoría clínica, por lo tanto no es algo que diagnostiquen, digamos, los clínicos, y en su lugar pues es ansiedad, depresión y otras categorías las más usuales, pero en la base o en el fondo de la depresión, también de la ansiedad y de otras categorías clínicas, estaría pues esa soledad, ¿no? La soledad sería el sentimiento de sentirse uno desconectado del mundo, de los demás y de sí mismo, aun cuando, y tanto más, en la medida en que esté rodeado por otras personas, ¿no? Un clínico con una perspectiva existencial encontraría que el dilema de la seguridad, libertad y el problema de la soledad subyacen a la inmensa mayoría de los problemas psicológicos pues de la vida cotidiana, ¿no? Incluyendo seguramente la psicosis o incluyendo la esquizofrenia, ¿no? Pues que de forma característica pues tiene ese, digamos, ese aspecto también, ¿no? de la temida soledad y, a su vez, la temerosa cercanía, ¿no? de la intromisión, ¿no? Aquí sería bueno pues también recordar esa famosa imagen muy usada por los clínicos, ¿no? de Schopenhauer, ¿no? El dilema del puercoespín, ¿no? Pues no sé, el frío y la soledad del puercoespín les lleva pues a juntarse con otros, pero si se juntan y se acercan demasiado, pues se espinan, ¿no? Y entonces tienen que volver otra vez a separarse, pero a su vez también es muy dolorosa esta separación y tienen que encontrar pues un punto intermedio difícil de armonizar y de ajustar entre la distancia, la soledad y la cercanía, ¿no? Y muchos problemas psicológicos pues tienen que ver, pues a su vez, con esto, ¿no? Bueno, antes de entrar, ¿a qué papel están cumpliendo las redes sociales en todo esto? Porque
aquí en La Soledad yo creo que las redes sociales a veces separan, ¿no? Más que unen. Antes de acabar con el análisis que haces en la primera parte sobre el individuo, sí que a mí me llamó la atención y creo que es muy interesante de cara a los fenómenos que estamos observando actualmente en los adolescentes y jóvenes, que están estrechamente relacionados ya con las redes sociales. Vemos cómo, como decías antes, el individuo parece dirigido por otros, ¿no? De manera que hay una gran necesidad de mostrarse, de no perderse nada, el famoso FOMO del que también hablas en el libro, y también una necesidad de ser aceptado y aceptado además virtualmente. Eh, Aquí quería preguntarte cuál es el papel, o bueno, es más o menos sí, cuál es el papel del individuo moderno en las redes sociales y también que no siempre ha sido así, que el individuo no siempre ha sido dirigido por otros, sino que antes era dirigido por la tradición y actualmente hemos llegado a ser dirigidos por otros. Bueno, sí, esa es la distinción que hace Riesman, ¿no? En La Mm. muchedumbre solitaria, donde durante siglos pues era la tradición, la costumbre, los otros, la sociedad, las que organizaban y dirigían sobre todo a los individuos, y los individuos se sentían formando parte de una sociedad y de una comunidad y no tendrían particulares problemas, y de hecho no tenían problemas, por ejemplo, psicológicos, ¿no? Como son muy característicos pues de sociedades modernas, individualistas y demás, ¿no? Y luego vendría una época en la que ya los individuos estarían más desvinculados de la tradición, pero al mismo tiempo individuos dirigidos, como dice Riesman, desde dentro, ¿no? Él utiliza pues la metáfora del giroscopio, ¿no? Tener una base de persona, de personalidad, digamos, de estructura, también de proyecto y de vida, entonces, bueno, pues otear la sociedad y orientarse, pero sobre una base digamos, de un individuo dirigido desde dentro, ¿no? Con carácter, ¿no? Y todo esto, cambió sobre todo a partir de 1950, cuando se detecta pues más bien ya el individuo dirigido por otros, donde ya entraría a funcionar digamos, la propaganda, la opinión pública. Aquí la metáfora, en contraste con el giroscopio, es la del radar. Los individuos ya serían como radares que estarían, digamos, al tanto de qué cosas hacer, ¿no? Se perdería el peso del carácter y de la personalidad en favor de ser, si quieres, pues flotante, ¿no? Ser un individuo, digamos, flexible, digamos, fluido, de ser un individuo líquido, también podríamos decir, bueno, pues flotante, ¿no? Y esto ocurre, pues, a partir de la década de 1950, que es cuando se hace este estudio. Y habría que poner también en relación con que esta década es una en la que surgen la inmensa mayoría de las terapias psicológicas, ¿no? Quitando el psicoanálisis, que ya venía de principios, de finales del siglo XIX y principios del XX, todas las demás psicoterapias más importantes que existen hoy día, pues vienen justamente también de esta época y no seguramente por casualidad, ¿no? Y lo que han hecho las redes sociales es todavía llevar a otra dimensión pues este individuo dirigido por otros, ¿no? Y una autora, una psicóloga, antropóloga, ¿no? Mm, eh, eh, la autora de, de ese libro también con un título icónico, Solos Juntos, pues viene a confirmar ya en otra, digamos, en otra dimensión, cómo en los tiempos de las redes sociales los individuos están a expensas de modas, de tendencias, de influencers dirigidos por otros, ¿no? Sin ningún, digamos, sin ningún carácter o sin ninguna estructura de personalidad, sin ninguna
anclaje, sin ninguna, digamos, dirección, ¿no? Flotantes, podríamos decir, que tiene también su ambigüedad, ¿no? Su aspecto, digamos, adaptativo, pero al mismo tiempo, si la vida de uno es flotante, pues quiere decir que también, pues acaso no tiene sentido, no tiene dirección y significado. Y entonces está, a lo mejor, pues vacía en la abundancia y está en la soledad dentro de la muchedumbre, ¿no? Y entonces por ese lado, pues entonces surgen efectivamente los problemas psicológicos que van a más, digamos a más cada vez. Que si la neurosis o los problemas psicológicos son característicos del siglo XX, a lo largo del siglo XX, pues en lo que va del XXI, pues no solo los problemas anteriores, sino incluso otros nuevos, digamos, pues van a más y no a menos, ¿no? Y eso podría estar relacionado pues con este tipo de individuo pues flotante o líquido o una vida ella misma, la que nos ofrece la sociedad, pues que no acaba de darnos pues, horizontes o proyectos de vida, no porque falten, sino porque son plurales, son abundantes y casi da igual uno que otro, son precarios, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que los problemas psicológicos surgen en el contexto más de la abundancia que de la escasez de posibilidades, ¿no? Ya adentrándonos en el ultramundo de las redes sociales, también poniéndolo en relación con esto que estabas hablando, que yo creo que es un caldo de cultivo para la ahora crisis de salud mental que estamos viendo, también es cierto que parece haber un cierto fenómeno de contagio social en ciertas cuestiones clínicas y, bueno, un poco entre que hay más y que también se habla más de ello. En este caso, ¿qué papel podrían estar cumpliendo las redes sociales en los malestares que padecen los individuos modernos? Sí. Bueno, yo distinguiría dos tipos de papeles, ¿no? Por un lado, en primer lugar, las redes sociales no crean los problemas los problemas clínicos, ¿no? Que dan lugar a hablar de la crisis de salud mental, ¿no? Ansiedad, depresión, pues conductas autolesivas, trastornos de la alimentación, ideas suicidas, suicidios, disforia de género, ¿no? Las redes sociales no crean estos problemas, pero los exacerban y no digamos, y no los remedian o no los palian como acaso sería de esperar de algo, digamos, de una estructura, de unas tecnologías, de unas, pues, no sé, plataformas, de unas herramientas que sugieren relaciones sociales, ¿no? Que pareciera que van en la dirección contraria de la soledad y del malestar y de recuperar, por decirlo así, estructuras comunitarias. Así que las redes sociales no crean los problemas psicológicos más usuales, pero no los remedian, sino que los exacerban. Ese es un papel. Y otro papel es, que se está viendo pues en los últimos tiempos, es que las redes sociales, a su vez, generan un nuevo tipo de problemas que son inherentes a su tecnología, a su funcionamiento, ¿no? Tú ya has citado el famoso FOMO, ¿no? Que ya se conoce desde hace años por sus siglas en inglés, ¿no? De Fear of Missing Out, pues ese miedo a estar perdiéndose algo por no estar uno conectado, ¿no? Y bueno, y que lo observamos, pues no sé si en cada uno de nosotros, o seguro que tenemos a alguien muy cercano que padece este FOMO, de estar continuamente abriendo el móvil y conectándose, y mientras lo hace, pues lo vemos sosegado y tranquilo, ¿no? Y seguramente se está dando ahí digamos, una combinación
tanto de reforzamiento negativo como de reforzamiento positivo, ¿no? Pues por un lado disipas esa inquietud volviendo a conectarte y estando conectado, pues seguramente encuentras algo efectivamente que fortalece esa conducta de seguir haciéndolo, ¿no? Ese es un tipo de problema que a su vez está ligado con un segundo tipo de problema que es la adicción a las redes sociales, personificada en la adicción al móvil, que es el instrumento que vehicula y que organiza y que canaliza pues todas las redes, las plataformas que usamos, en realidad que nos usan más bien a nosotros que casi al revés, ¿no? Entonces está dando lugar a una adicción comportamental, la adicción al móvil, pues que es comparable a otras adicciones comportamentales como a los videojuegos o como a las máquinas tragaperras y demás, ¿no? Y que tiene digamos, su analogía pues bien justificada con la adicción a las sustancias y con el consiguiente, digamos, malestar y perjuicio y enganche y adicción, ¿no? Y demás, ¿no? Y ese es, digamos, un problema emergente, nuevo, ligado a las propias redes, que da lugar a que efectivamente pues haya hasta, no sé, internados para desintoxicarse, referido, por ejemplo, pues a niños o jóvenes en edades escolares pues que necesitan una asistencia de ese tipo. Y un tercer tipo de problema inherente también a cierto uso de las redes sociales es lo que se llama la selfitis, ¿no? La selfitis es un nombre apropiado que funciona pues naturalmente en inglés, en español y en fin, asociado a selfie, ¿no? A la práctica de hacerse selfies, ¿no? La selfitis es en principio digamos, la manía por hacerte fotos sin que encuentres, digamos, una definitiva ni que eso digamos, tenga término, ¿no? Y todo eso viene facilitado efectivamente, pues, por la tecnología que lo propicia y demás, ¿no? Y bueno, y toda esa, en fin, todo ese narcisismo, pues, que estas redes fomentan, ¿no? Pero más allá de la mera manía, de la selfitis, está digamos, la consecuencia de que uno, el selfista, pues se identifica más, quiere parecerse a sus selfies más que a sí mismo o a sí misma, como se vea en el espejo o como se vea en las fotos, ¿no? Y no sería la primera vez, sino que ya es un fenómeno pues, en fin, que ya ha llamado la atención, que nos ha de llamar la atención de personas que van con su selfie elegido al cirujano plástico con miras a que le cambie su fisonomía, su cara, para parecerse a su selfie, ¿no? Y esto ya estaríamos hablando pues, de psicoterapia con bisturí, ¿no? Y este sería pues un fenómeno nuevo, ¿no? Uno quiere parecerse más a las imágenes pues que nos sirva el teléfono móvil y demás, que asimismo cómo uno pueda responder de sí digamos, con su cuerpo, ¿no? Con su modo de ser, ¿no? Después de todo, no hemos superado nuestra condición corpórea, ¿no? Y entonces las imágenes y ese yo ideal que, digamos, que siempre está funcionando en la vida de las personas, pues tiene una proyección, digamos, desmedida, ya está llevado a otra dimensión en las redes sociales, ¿no? Y entonces esos son esos tres problemas ligados a la propia naturaleza de las redes sociales y los problemas que consisten en una exacerbación y no propiamente en una creación que hubiera que imputar a las redes sociales, ¿no? Así que las redes Precisamente, sociales no solo no solucionan los problemas de siempre, sino que los empeoran
y nos traen pues otros nuevos, ¿no? Que se añaden seguramente a los anteriores, ¿no? Justo trataste ahora el tema de las selfies y la siguiente pregunta que quería hacerte iba encaminada un poco hacia la psicología de los selfies, que yo nunca lo había leído hasta tu libro. Y bueno, aquí sí que, pues en cuanto a los selfies, que no solo hay operaciones de estética, sino que hay gente que perdió su vida por hacerse un selfie en algunas circunstancias. Y sobre todo en los últimos años han aparecido filtros en aplicaciones, que pues es lo que lleva después a querer esos cambios estéticos y a querer ser quien no eres, sino tu yo virtual, y aparece como una realidad filtrada. Aquí se dan también los fenómenos en esta psicología de los selfies, del narcisismo, la envidia, ese centrarse en el yo pues a mí me llama mucho la atención también cómo en monumentos nos hacemos fotos y en vez del monumento a nosotros mismos, ¿no? Estamos creando una generación de narcisistas realmente. Yo creo que en la clínica se ve mucho este problema. Y bueno, al respecto de la psicología de los selfies y este ultramundo de las redes sociales, pues quería preguntarte cómo se relaciona con la envidia, con los malestares. Pues, pues, pues bueno, sí, esto toca importantes cuestiones, ¿no? Que nos conciernen como psicólogos, ¿no? No ya meramente como psicólogos clínicos, por supuesto, sino como psicólogos pues, escolares o preocupados por la marcha y el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Las redes sociales no han creado tampoco el narcisismo, que ya venía pues de antes, ¿no? Pero de nuevo lo han llevado a otra dimensión, ¿no? Si alguien encargara a unos tecnólogos que hicieran digamos, un instrumento para promover el narcisismo, a nadie se le podría ocurrir nada mejor que Instagram bueno, o que los selfies, ¿no? O sea, que la prestación de los teléfonos inteligentes, ¿no? Para hacerse fotos, digamos, sin fin, perfectas y filtradas, ¿no? Y entonces, pues este fenómeno del individualismo subjetivista y del narcisismo, pues está no creado, pero sí fomentado por las redes sociales, pues con lo que ello suponga a su vez digamos, de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, porque nunca vas a encontrar pues una satisfacción plena ni con tus fotos definitivas, ni vas a tener, digamos, suficiente admiración y seguidores, porque siempre vas a necesitar más u otros con los que te comparas, pues seguramente tienen más que tú, y es justamente pues una maquinaria digamos, de insatisfacción, ¿no? Y nuestra vida pues está filtrada, ¿no? Filtrada bueno, pues por la imagen, por las prestaciones de estas tecnologías, ¿no? Del teléfono móvil es un artilugio, es un ingenio, pues que bueno, ¿qué voy a decir yo? ¿No? Si nadie seguramente ahora mismo, yo entre ellos, pues tengo el teléfono móvil, digamos, a mano, ¿no? Y sin estar pendiente ahora mismo de él, pues forma parte, digamos, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces se están mediando, digamos, continuamente nuestras relaciones digamos, con el mundo, ¿no? El teléfono móvil es un aparato súper cookie, ¿no? Súper manejable, súper suave, ni masculino ni femenino, y que tiene una tecnología portentosa que nosotros usamos, pero tanto más que eso, me importa destacar digamos, que nos usa a nosotros, ¿no? Y que está entonces mediando entre nuestra relación con los demás, con el mundo y con nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues por poner digamos un ejemplo llamativo,
el cambio pues, que se ha dado en unos 25 años entre la canasta más famosa de Jordan en 1998, que fue vista y vivida digamos, en tiempo real por los miles de espectadores que estaban, digamos, en la cancha, experimentando digamos, ese evento, ¿no? Así casi único. Y la canasta más famosa de LeBron, pues hace este mismo año, donde las miles de personas que estaban en la cancha, menos tres, todos estaban haciéndose sus móviles, ¿no? Presentándose, digamos, haciendo móviles, haciendo fotos y haciéndose selfies, ¿no? Entonces, ninguno de ellos estaba en realidad en la situación, viéndola, viviéndola desde dentro, ¿no? Y esto es lo que continuamente, pues, está interfiriendo o interponiéndose en nuestra vida. Y de ahí llegamos al ya citado yo filtrado, ¿no? Que uno se identifica más con su yo filtrado que con su yo real en un espejo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto contrasta mucho con cómo eran las cosas antes, ¿no? El recorrido histórico que yo hago y que para la psicología yo creo que es fundamental, que nos permite, digamos, comparar el presente digamos, con el pasado, para evitar nosotros, como psicólogos, el espejismo de que estamos en presencia de fenómenos naturales que emergen ahí del cerebro, del genoma o de cualquier cosa que nos impresione, pues no hay nada mejor que tener una comparación pues histórica, ¿no? Y seguramente los primeros selfistas fueron los autorretratistas pues que ya empezaron en el siglo XVII. Pues, por ejemplo, Durero, Rembrandt, el mismo Velázquez y así sucesivamente, ¿no? Durero se hizo a lo largo de su vida, pues no sé, decenas y decenas de autorretratos, valiéndose del espejo, ¿no? Como tecnología entonces, y la preocupación de Durero era retratarse de la forma más realista, reflejando en el retrato pues el paso del tiempo, defectos en la cara si los tuviera y si los tiene, en vez de filtrarlos, precisamente reflejarlos, como miras a conocerse más a sí mismo, ¿no? Justamente lo contrario que pasa digamos, con los selfistas, ¿no? Que el selfie pues es una falsificación de uno mismo, un yo filtrado como decíamos, con el que uno se identifica más que con su yo real, que es de todos modos con el que tiene que vivir y funcionar pues a diario, ¿no? Y eso lleva aparejado pues efectivamente pues problemas psicológicos pues que no haría falta en este contexto pues insistir en ello, ¿no? Así que entonces estamos más usados por la tecnología que ser nosotros usuarios de esas herramientas, ¿no? Y eso es algo que yo también digamos, quiero destacar. ¿Por qué se hace la gente selfies? Pues porque tiene una tecnología que permite hacerlos de esa manera, digamos, tan rápida, tan barata, tan perfecta, colgarlos, enviarlos y así continuamente, ¿no? De manera que esa necesidad de hacerse selfies surge por la disponibilidad de una tecnología, ¿no? El teléfono móvil que hace fotos más que servir incluso para hablar, ¿no? Y entonces aquí tenemos pues esa paradoja, ¿no? Que el teléfono móvil nos soluciona un problema que crea el propio teléfono móvil, ¿no? Y esta es una dialéctica pues que es importante que la tengamos, digamos que la tengamos presente, no solo ya para los conocimientos generales como psicólogos, sino también para ayudar a una persona concreta pues que tuviera un problema relacionado con estos asuntos, ¿no? Teniendo en relación esto último que estamos hablando con las condiciones existenciales que ya tratamos en la primera parte de la presentación, ya en la tercera parte del libro estableces una relación
entre lo que hemos tratado hasta ahora y algunas cosas más que seguramente se nos habrán quedado por el camino, y conceptos filosóficos que a mí me parecen muy acertados, como son el individuo flotante y las comunidades salvíficas. Quizás este concepto también de comunidades salvíficas nos puede ayudar a entender por qué las redes sociales se necesitan, ¿no? O sea, el individuo ahora mismo no puede vivir sin redes sociales, y bueno, quería preguntarte pues cómo están relacionados, cómo podríamos utilizar estos conceptos como herramientas de análisis desde la clínica o desde la filosofía. Sí, sí, pues nada, bien importante eso, porque es central también en el, digamos, en el concepto de individuo flotante, ¿no? Su asociación con la comunidad salvífica, ¿no? Y, y eso está muy relacionado pues digamos, con nuestra profesión, ¿no? Con la psicoterapia, ¿no? Casi puedo adelantar y luego igual lo complemento un poco con una breve explicación, que seguramente el auge que está teniendo la psicoterapia en los últimos años tiene que ver con la necesidad de comunidad a la que han llegado los individuos precisamente en tiempos en tiempos de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, pues ellas mismas también pueden ofrecerse como comunidades, y de hecho se habla de comunidades, pero son un tipo de comunidades pues, que no implican digamos, la relación presencial, cara a cara, en tiempo real, etcétera, etcétera. Y entonces deja al descubierto esa necesidad que tenemos los individuos digamos, del contacto, de la comunidad, de la relación, digamos, con el otro, ¿no? Y bueno, pues el sentido, la necesidad de salvación de la soledad, está asociada al individuo flotante, ¿no? Bueno, yo diría que el individuo flotante es el tipo de individuo que genera una sociedad moderna, plural y abierta como la nuestra, que ofrece muchas posibilidades de ser sin que sea fácil que engranemos con ninguna de ellas, ¿no? Más específicamente, el individuo flotante alude a flexibilidad, a ligereza y a levedad del ser, ¿no? Que pueden ser características adaptativas en una sociedad ella misma líquida, cambiante, abierta, pero también la ligereza y la levedad pueden suponer una insoportable levedad del ser, ¿no? Cuando nuestra vida no tiene anclaje en algo sólido y duradero, relaciones, trabajo, sentido de la vida, y entonces está vacía, pero vacía no por falta de cosas y de posibilidades, sino acaso por exceso de ellas, ¿no? Y nos sentimos solitarios, pero no por estar solos, sino acaso pues sin el engranaje o sin las relaciones pues digamos con los otros, ¿no? Y en este contexto pues es en el que pueden surgir muchos problemas, muchos malestares psicológicos, problemas, vacío, soledad, pero el vacío, la soledad no son categorías clínicas. Categorías clínicas son ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Pero en la base de esas categorías clínicas seguramente está esta condición de flotación de los individuos, ¿no? Esta falta de sentido, de dirección y significado en la vida, ¿no? Y en ese contexto, pues los individuos lo que necesitan, tanto más que un diagnóstico, tanto más que una medicación o una pastilla, es
una relación, ¿no? Es una comunidad que dé sentido, que dé contexto, digamos, a su vida, ¿no? Y esta comunidad, o un sustituto, si se quiere, de esta comunidad que falta en nuestra sociedad individualista, pues se puede encontrar en la psicoterapia. Y entonces yo entiendo que el auge que está teniendo la psicoterapia en los últimos tiempos, más allá de lo que venga suscitado por el COVID-19, por el confinamiento por el que hemos pasado, más allá de eso, yo creo que tiene que ver con esta soledad de la que yo hago depender toda una variedad de problemas psicológicos. Así que el individuo flotante se complementa con la comunidad salvífica que de alguna manera ofrece la psicoterapia. La psicoterapia al final va a ser un tipo de relación única en la vida de las personas, como ninguna otra, que ni se encuentra en las relaciones de amistad, ni familiares, ni sentimentales, ni nada así. Todas esas relaciones tienen un condicionante del pasado y del futuro, que no tiene la psicoterapia, ¿no? Entonces, en buena medida, el auge de la psicoterapia, digamos, yo lo estoy también viendo como un síntoma de nuestro tiempo, ¿no? En este caso, como un síntoma, si quieres, digamos, favorable, ¿no? Que está poniendo de relieve la necesidad de comunidad y acaso, pues, un tipo de vida, de estructuras y de contextos comunitarios que la sociedad, la política, etcétera, debiera preocuparse, ¿no? Ya se está preocupando por fomentar la psicoterapia como mejor solución para los problemas psicológicos psiquiátricos, pero más allá de la psicoterapia, pues habría que promover también estructuras sociales, ¿no? que suplieran pues el estar continuamente conectado, que en realidad se vive como estar desconectado, que sería la definición de soledad, ¿no? Precisamente aquí la EN juega un papel importante porque la EN aboga por una psiquiatría y una psicología comunitaria, así que creo que este es el espacio perfecto también para hacer esta reivindicación y no hacer una psicoterapia ni una psiquiatría de forma individualista, sino más centrada en lo comunitario. Y bueno, por cuestión de tiempo, por si alguien quiere hacer alguna pregunta y para ir finalizando con esta parte de la presentación, por cerrar este espacio con un poco de esperanza también, quería preguntarte si es posible salir de todo esto y qué perspectivas tenemos de futuro, qué caminos podemos seguir. Pues yo soy optimista en el sentido de que no es fácil salir de esto, ¿no? La verdad, ¿no? Las redes sociales están configuradas de tal manera bueno, pues que te atrapan, ¿no? Una cosa que debemos tener clara, digamos, a la altura ya de nuestra época, ¿no? Llevamos ya pues 20 años de redes sociales, ¿no? Que casi es como 2 siglos, ¿no? Entendiendo que los siglos ahora duran 10 años, ¿no? Debemos tener muy claro que las redes sociales están diseñadas para captar nuestra atención y venderla al mejor postor, ¿no? Las redes sociales responden a lo que se llama la economía de la atención, que es uno de los mayores bienes de nuestra sociedad. Nuestra sociedad digital informatizada produce cantidad de información, de manera que ahora se necesita, quienes nos quieran vender algo, necesitan captar nuestra atención, ¿no? Entonces aquí surge la economía de la atención. Lo más valioso que nosotros tenemos es la atención para otros, es la atención que pudiéramos prestar a tales productos que nos quieran vender, ¿no? Y esto, la economía de la
atención está ligada a lo que se llama el capitalismo de la vigilancia. Así que debemos tener muy claro, como psicólogos y también como usuarios y usados por las redes sociales, que las redes sociales están diseñadas para captar nuestra atención y vender esta pues, al mejor postor, pues aquellos que compran a las grandes corporaciones, a los grandes fabricantes, a los grandes administradores o tenedores de las redes sociales, pues sus datos, ¿no? Debiera hacernos sospechar que algo que es gratis, como es navegar en Internet, entrar en Google, usar todas esas plataformas que usamos, deberá hacernos sospechar que sea gratis, ¿no? Y cuando lo es, quiere decir que nosotros somos el producto, nuestra atención, ¿no? Bueno, y entonces a partir de aquí, pues seguramente la sociedad se tiene que pensar pues también el uso y funcionamiento de las redes sociales y los individuos también digamos, en particular, ¿no? Los individuos pueden hacer poco individualmente dentro de unas redes que nos atrapan, ¿no? Las redes sociales están construidas de acuerdo con una tecnología conductual y esa misma tecnología puede usarse como autocontrol para sustraernos precisamente pues eso, al control al que fácilmente, digamos, caemos dentro de las redes sociales. Yo utilizo en el libro una expresión del Quijote para hablar del capítulo de cómo ser uno vencedor de ti mismo, ¿no? Una vez que estás en las redes sociales, estás perdido. Y desde luego aquellos que han nacido en ellas, digamos, están perdidos. Y es muy difícil entonces llegar a ser vencedor de ti mismo en un contexto en el que estás envuelto y arrastrado, etcétera, etcétera. Entonces, a este respecto, pues efectivamente habría que destacar el uso de la psicología como contracontrol, como autocontrol frente a este heterocontrol digamos, en el que estamos sumidos, ¿no? Pero yo creo que eso sería poco para pues salir digamos, del problema, no de salir de las redes sociales, sino usarlas sin estar completamente usados por ellas, ¿no? Y entonces yo creo que sería necesario pues crear contextos alternativos para los nativos digitales a las redes y al móvil, no meramente una dieta, una desintoxicación tal que en ciertas horas o en ciertos sitios no se use el móvil, sino, como sabemos los psicólogos, eso no iría muy lejos si no se crean conductas alternativas, incompatibles con el uso del móvil. Entonces, volver a recuperar juegos presenciales, juegos que sean incompatibles con estar con el móvil, y a mí no se me ocurre más que recuperar juegos que se han perdido ahora pues en los contextos escolares, en los recreos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, desde luego, a un nivel también de regulación, yo creo que de regulación estatal o gubernamental, que los gobiernos recuperen, si tienen todavía algún poder, recuperen, digamos, el poder respecto de estos poderes supraestatales que nos vienen dados por las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, vuelvo a repetirlo, creo que por tercera vez, están diseñadas para controlar nuestra atención, no están al servicio de nosotros. Resuelven, como he dicho a propósito de los selfies, resuelven problemas o necesidades que no las tendríamos si no fuera por las propias redes sociales, ¿no? Y seguramente pues una regulación de limitación de su uso, etcétera, sería necesaria, y sería necesario también que los contextos educativos, empezando por los familiares y continuando por los escolares, recuperaran
dicho ya directamente, los padres y profesores y maestros recuperaran la autoridad en relación también con la educación de los niños, ¿no? Pasar de ese pequeño dictador que crean nuestras formas de educación en fin, y que hacen a los niños vulnerables, pues hacerlos, digamos, antifrágiles, digamos, más capaces de demorar no sé, la satisfacción de aprender la espera, de reducir la frustración por algo que no se satisface de inmediato. Y entonces introducir, digamos, también correcciones educativas, ¿no? Que yo cifro pues de esta manera, ¿no? Que los, que los padres y profesores recuperen, por decirlo así, la autoridad que tienen perdida y seguramente pues también irían mejor a la hora de hacer un uso, digamos, razonable de las redes sociales, ¿no? Yo no estoy diciendo para nada que se deba buscar la abstinencia o salirse de las redes sociales, alguien individualmente podrá permitírselo, etcétera, no ese es el caso, pero hacer un uso razonable de ellas en vez de estar continuamente usado pues por ellas como, en fin, como he tratado de insinuar, ¿no? Bueno, pues hasta aquí sería la presentación y a ver si alguien tiene alguna pregunta en el chat, nos la podéis dejar. Mira, a ver, por aquí tengo, bueno, dice Paz que muchas gracias por este libro a Marino y bueno, por la excelente presentación a Carmen. Agradezco yo a Paz la oportunidad de poder estar aquí presentándolo desde la EN. Enar García Pascual, bueno, nos dice de Juan García Haro, felicidades a Carmen por la presentación y a Marino por el libro y la exposición. Y Paz nos pregunta también, bueno, te pregunta Marino, tu opinión sobre la relación entre el déficit de atención en menores y también en adultos y el uso de las redes sociales. Bueno, pues yo creo que hay una relación directa, ¿no? Entre el uso de las redes sociales y el problema el problema de la atención y la impulsividad, ¿no? Desde luego el diagnóstico de TDAH y así, pues viene de antes de que las redes sociales existieran, pero las redes sociales no solo no lo remedian, sino que de alguna manera lo fomentan tanto en niños como en adultos, ¿no? Y entonces el funcionamiento de las redes sociales, donde continuamente hay algo que nos está estimulando y nos está entreteniendo, y hay algo que está continuamente pasando a raíz de que nosotros deslizamos o ponemos el dedo en la pantalla, etcétera, etcétera, pues eso está impidiendo aprender a esperar, impidiendo la demora, impidiendo el tiempo que requieren muchas cosas, como las tareas escolares, como muchas otras tareas, que tienen un ritmo pues que va más lento, digamos, que va la pantalla, ¿no? Y claro, si no tienes la oportunidad de aprender eso, pues efectivamente te conviertes en un hiperactivo, no en un déficit de atención, sino en alguien que tiene una atención solicitada continuamente por los estímulos y no precisamente por tareas que la sociedad requiere, pues a las que el niño también atendiera, pero que estas terminan por ser aburridas, ¿no? Impide que los niños y los adultos, digamos, se aburran y aprendan a aburrirse y a desaburrirse, ¿no? Y está esto impedido. Y otro aspecto muy relevante de las redes sociales es que está impidiendo la conversación y la conversación, el hablar con otros, el hablar uno consigo mismo en una fase digamos, en la infancia donde uno juega a lo mejor solo, pero hablándose a sí mismo, pues cuando falta la conversación y el hablarse uno a sí mismo en alto, pues va a faltar
el hablarse uno a sí mismo en silencio, que es pensar, ¿no? Entonces, pensar se está convirtiendo en algo insoportable en las nuevas generaciones porque no tiene los prerequisitos que le permitan precisamente pensar y estar a solas, ¿no? Lo cito en el libro un famoso estudio donde estudiantes universitarios fueron incapaces de estar, bueno, el 67% de ellos, de los hombres, y el 67, el 25% de las chicas fueron incapaces de permanecer 15 minutos sin hacer nada más que pensar. Y en su lugar prefirieron aplicarse una serie de descargas eléctricas que podrían administrarse en fin, si quisieran, ¿no? Entonces, claro, hay una relación, yo creo que directa de las redes sociales y, bueno, y varios problemas, entre ellos este de la hiperactividad, ¿no? Yo creo que es la sociedad la que es hiperactiva. Yo he escrito en algún sitio utilizando los términos tradicionales, pero dándoles también una vuelta, ¿no? El TDAH es más un síntoma de nuestra sociedad que el síntoma de algún tipo de avería interna que, digamos, que ocurriera pues dentro de los niños, el procesamiento de información o cualquier sitio donde la quisieran localizar. Tenemos otra pregunta, bueno, es doble pregunta de Juan García Aro. Dice, me gustaría preguntar qué relación podrías establecer entre la psicoterapia como comunidad salvífica, según desarrollas en este libro, y la noción de psicoterapia como drama social. Y en segundo lugar, cómo conjugar toda esa visión de la psicoterapia más institucional con la concepción más positivista de la psicoterapia como tecnología reparadora de mecanismos disfuncionales. Bueno, pues nada, una pregunta, Juan, que sería para verse más despacio y demás, ¿no? Y por otro lado, yo creo que tú sabes la respuesta o incluso darías por mí una respuesta que yo asumiría, ¿no? Bueno, pues yo veo digamos, una relación, una conexión entre la psicoterapia como comunidad salvífica, pues a cuenta de esa particular relación que nos ofrece la psicoterapia como ninguna otra relación que vaya a tener un individuo digamos, en su vida, pues lo veo, digamos, muy en relación con la noción de drama social, pues que es un concepto de la antropología, pues que yo también he usado en muchos contextos para entender los problemas psicológicos como dramas sociales, ¿no? Como rupturas en el funcionamiento social y que requieren luego de un tipo de ayuda que en la medida en que sea coherente con la naturaleza del problema, esa ruptura social que de alguna manera implica todo problema psicológico, pues esa suturación, ese arreglo, por decirlo así, de ese drama social, pues tiene su contexto más natural en nuestra sociedad, ¿no? En la psicoterapia. Ella misma también como un drama social que tiene una serie de pasos y de ritos, ¿no? Que yo y cualquiera que lo piense en esta perspectiva, pues podría digamos, reconocer, ¿no? El proceso de la psicoterapia es un proceso que tiene una serie de ritos, es un ritual, ¿no? Es un rito de paso en el cual el psicoterapeuta, la psicoterapia como una institución social, ayuda a pasar a alguien que ha tenido una ruptura, una crisis social, pasar de esa ruptura y de esa crisis a una situación pues que o bien que repare o restaure las condiciones anteriores o bien que encuentre pues otro tipo de soluciones. Así que yo por este lado veo una conexión y aunque los clínicos no se identifiquen con esta, digamos, con estos términos, ¿no? Y con esta percepción, yo creo que, sin embargo, les ayudaría mucho a no mal concebir
digamos, su profesión, la particularidad de los problemas psicológicos y psiquiátricos, que se parecen muy poco, casi, yo diría casi nada, a los problemas propiamente médicos, clínicos, que de alguna manera suponen pues una avería interna. Yo no concibo que los problemas psicológicos deriven de una avería en el funcionamiento mental, psicológico, neurocognitivo del genoma o algo así, sino una ruptura dentro, si quieres, digamos, del contexto social en el que los individuos estamos, ¿no? Pero estoy seguro que a Juan se le ocurriría todavía explicar esto, digamos, por supuesto, mejor que lo que yo lo hago y dándole seguramente pues todavía otra dimensión. Bueno, a mí me encantaría escucharos a Juan y a ti en esto. Vale, tenemos un comentario de Pedro Marina, a quien también hay que agradecer el estar hoy aquí, presidente de la EN Asturias, que nos dice que muchas gracias por una conversación tan ilustrativa y actual, una joya para nuestro canal de YouTube y enhorabuena, Marino, por el libro. Gracias, Pedro, por tu apreciación y bueno, pues por lo que representas además en la EN de Asturias. Y bueno, de momento no tenemos más preguntas. Bueno, sí, están escribiéndome una. A ver. Vamos a dar tiempo a que escriban la pregunta por el chat. También se admiten preguntas placebo de tu parte, sí. Y críticas también admitimos. Y Sí. críticas, sí, sí, claro. Sí. Aquí somos muy dados a debatir y a discutir, o sea que No, vamos, yo me oigo a mí mismo y se me ocurrirían cantidad de críticas o objeciones por eso no hay que que- verse tanto, yo creo, porque si no, sí. bueno, no sé si al final se va a formular la pregunta, no sé, esperamos un minuto más y si no, pues damos por cerrada la presentación. Bueno, aunque en mi exposición yo creo que también quedó claro que yo no soy un demonizador de las redes sociales, ¿no? Eh, mm, o sea, me importa también, digamos, destacar eso y lo que soy como, pero yo creo que lo ofrezco como psicólogo, ¿no? No como peatón o mero usuario de las redes sociales, pues que es muy importante tener también, digamos, una visión crítica de la lógica de las redes sociales, ¿no? Los psicólogos yo creo que, digamos, que no tendríamos derecho a ser ingenuos a la hora de entender el funcionamiento de las redes sociales, ¿no? Nosotros estamos más usados por ellas que meramente ser usadores, ¿no? Y la lógica de las redes sociales pues está en el orden de producir, de controlar nuestra atención. Y como psicólogos, pues deberíamos desarrollar, no ya para nosotros mismos, sino como profesionales, pues también estrategias de autocontrol digamos, para la gente y también una crítica, digamos, que sirviera a la sociedad, pues para tomar cartas digamos, en el asunto y crear alternativas, ¿no? Por lo que concierne sobre todo pues a etapas escolares, ¿no? Vamos, que sería el caso
los nativos digitales. No podemos esperar de los nativos digitales pues que tengan esta visión crítica porque están inmersos en ella, ¿no? Claro, Y sí, yo por lo creo que nos faltaba un poco este análisis tanto desde la clínica, psiquiatras y psicólogos clínicos, también en los colegios, a profesores que a veces están muy perdidos en estos temas. Es muy necesario hacer un análisis así. Sí, sí, yo lo veo, lo ofrezco también en esa perspectiva, ¿no? Y sobre todo yo creo que para un psicólogo o un psiquiatra es fundamental, yo creo que la perspectiva histórica, ¿no? Ver el presente de acuerdo a las raíces, digamos, histórico-culturales, pues de eso, que están perdidas digamos, de la vista, ¿no? Pero que son las que, digamos, explican pues lo que está pasando, ¿no? Yo creo que la explicación en psicología y en psiquiatría yo la cifro o la sitúo en una explicación histórica, ¿no? Tanto a nivel individual, ontogenético, ¿no? Como a nivel, digamos, global, cultural, pues son precisamente las condiciones históricamente decantadas las que explican nuestro presente para evitar el espejismo por donde hemos empezado, ¿no? O sea, esa falsa percepción, por decirlo así, de que las cosas salen de dentro a fuera, cuando en realidad salen de fuera a dentro, ¿no? No hay tanto un mundo dentro de uno como que uno está dentro del mundo. Y es entonces el mundo el que hay que conocer para entender al propio individuo, ¿no? Y si la psiquiatría y la psicología quieren situarse más allá de, la, de las concepciones populares de la psicología y psiquiatría populares y más allá también digamos, de la literatura de autoayuda, pues yo creo que o sea, los contextos históricos sociales son, no sé, dan la explicación, ¿no? de lo que pasa y dónde estamos, ¿no? Ujú. Bueno, Naturalmente, creo que esto que digo, que parece, entiendo yo que parece obvio, a su vez tiene como referente crítico pues el cerebrocentrismo, ¿no? Dentro del cual se trataría de explicar todo pues desde el cerebro, el funcionamiento del cerebro, como si fuera digamos, a su vez autónomo y demás, ¿no? Bueno, Bueno, antes de pasar a la última pregunta, que creo que es de Álvaro, nos dice Juan precisamente que un estudio de psicohistoria o de razón histórica de Ortega es fundamental en esto. Yo lo comparto. Sí, yo creo que sí. En las ciencias humanas, como yo entiendo la psiquiatría y la psicología, hay que pasar del concepto de causa como supuesta causa natural al concepto de razón, ¿no? Entonces, las explicaciones en psiquiatría y psicología, digamos, son razones, más que causas mecánicas, ¿no? Incluyendo la locura o la esquizofrenia, ¿no? Nadie se vuelve loco sin razón, ¿no? Sin algún motivo y al mismo tiempo sin algún punto de razonabilidad desde la que poder tirar y tratar de entender cuál es digamos, su delirio, su desvarío o lo que sea, ¿no? Vale, pues Álvaro, si quieres hacer la Sí, pregunta ya antes de la hago cerrar. por aquí, que es que el chat no sé por qué como que no me dejaba enviarla y bueno. Nada, una pregunta rápida al hilo de todo esto que está comentando y bueno, aspectos que tú ya también trataste, Marino. A ver si te sugiere algo la pregunta, que no la tengo muy organizada todavía. Pero bueno, en mi experiencia clínica, en general, pero sobre todo con niños y adolescentes, ¿no? Yo me encuentro con personas que sufren, vamos a decirlo así, haciendo una separación un poco chapucera, que sufre más de su contexto externo, de su realidad externa, con muchas comillas esto, y otros que sin embargo sufren más de su propia subjetividad, por decirlo así. Ya sé que Sí. estoy siendo un poco, pero bueno, que esa subjetividad, que evidentemente no es otra cosa que contexto externo internalizado, por hablar en estos términos, pues les condiciona de una manera muy chunga en muchos momentos
y por mucho que el contexto externo cambie y pueda mejorar, su subjetividad es bastante demoledora en algunos momentos, ¿no? Entonces quería decirte esto porque en algunos puntos veo que la perspectiva así más contextualista de la clínica y de la psicoterapia que tú defiendes, no sé, me da la impresión de que no entra mucho en estos aspectos más de corte intrapsíquico, por decirlo así. Entonces, ¿qué respuesta se le podría dar o cómo lo ves tú? No sé si me he explicado bien. Sí, sí, yo creo que te has explicado bien, vamos, sin menoscabo de la complejidad de las cosas que, digamos, que están ahí implicadas, ¿no? Y como bien dices, o como yo, digamos, asumo, pues incluso digamos, la subjetividad, un problema, digamos, centrado en la subjetividad, pues no dejaría de ser, digamos, contextual o social en la medida en que deriva de ahí, ¿no? La propia subjetividad es un producto social, no la emergencia de algo autooriginario que saliera de dentro a afuera, ¿no? Bueno, yo creo que muchos problemas psicológicos tienen que ver con, digamos, yo creo que con un exceso de subjetividad que termina por inundar o por interponerse entre el individuo, el sujeto y el mundo. Yo entiendo que los sujetos, digamos, las personas, están en un mundo y que la vida es ante todo pues proyecto, es tener un sentido, una dirección y un significado. Entonces, cuando uno está atrapado, está inundado, envuelto en la subjetividad, pues esto está definiendo precisamente más bien, digamos, un problema que acaso, no sé, una riqueza, ¿no? Bueno, pues que es real, ¿no? Pero que su realidad, pues habría que verla en el contexto suyo biográfico, ¿no? Que seguramente pues forma parte a su vez, como no, digamos, del contexto sociohistórico en el que está, ¿no? Y entonces, después de hacer una exploración de esa subjetividad, ¿no? Que no debiera llevarnos seguramente años, ¿no? Sino una exploración pues fenomenológica que atienda efectivamente pues a las experiencias vividas y a los contextos que pueden estar en el origen, que sin duda ninguna tienen un origen, digamos, en contextos y experiencias vividas más o menos cercanas del momento actual. Una vez hecha esa exploración y esa clarificación, que no debiera ser eterna, pues yo creo que el siguiente paso sería, dependiendo de lo que se clarifique, etcétera, sería reorientar a la persona en la dirección de la vida, digamos, sobre un horizonte que va más allá de su subjetividad y de sus experiencias subjetivas, ¿no? Yo entendería que una gran ayuda de la psicoterapia es reorientar, resituar a la persona sobre un horizonte, sobre algo que va más allá de sí mismo, de su subjetividad o de sus malestares, y seguramente eso a lo mejor también podría implicar pues tomar también una distancia y una perspectiva respecto de la misma subjetividad pues que pueda implicar, digamos, malestares, etcétera, ¿no? Yo creo que habría un punto en la ayuda a las personas, una vez clarificada esa subjetividad, en el que habría que situarse más sobre un horizonte y tomar distancia respecto de sí mismo, ¿no? Y aquí me vienen pues conceptos, no sé, que son muy, muy clásicos bueno, pues muy clásicos de la psicoterapia, ¿no? De las terapias contextuales, por ejemplo, pero de las terapias existenciales, ¿no? Promover el autodistanciamiento y la autotrascendencia. Entonces yo cifraría en estos dos conceptos, ¿no? Que proceden bueno, de la terapia, de la logoterapia de Frankl, por ejemplo, pero que con otros términos seguramente los encontramos también en otras psicoterapias, pues eso, trascender de la propia subjetividad y ir más allá
y autodistanciarse, digamos, también de ella, en vez de sumergirse y encharcarse en la propia subjetividad, ¿no? Muchas personas muy encharcadas en su subjetividad, pues se plantean pues no sé, el sentido de la vida, ¿no? Y de algo podríamos estar seguros. Yo creo que estaría seguro y lo ofrezco pues también para su discusión, ¿no? No hoy, pero bueno, para pensarlo, ¿no? No sabemos, no sabemos qué es el sentido de la vida, no está prefigurado y es algo que hay que encontrar, buscar, etcétera. Pero de algo podríamos estar seguros y es que el sentido de la vida no está dentro de uno, o sea, dentro de la subjetividad y que sería ahí donde habría que buscar y encontrarse a sí mismo, etcétera, ¿no? El sentido de la vida está, de acuerdo con esto, más allá de uno mismo, sobre un horizonte, lo que a veces implica pues dejar atrás digamos, estas subjetividades que tienen algún sentido, pero que están, digamos, lastrando o inundando pues digamos, a la persona o el individuo, ¿no? Y no haría bien un clínico tanto que ignore la subjetividad como que, digamos, se centre en ella como el lugar de entendimiento y de solución de los problemas de un consultante, ¿no? Bueno, pues no hay más preguntas, así que vamos a cerrar ya el espacio. Agradecerte, Marino, una vez más que estés aquí. Gracias por la excelente exposición que has hecho de tantos temas que hemos tratado y agradecer al espacio de Ecos de la Plataforma, en especial a AEN Asturias, por acogernos una vez más y por haber tenido la oportunidad de pasar la tarde con algo tan interesante. Sí, pues nada, yo, en fin, soy yo el que os agradezco pues esta oportunidad a la AEN, vamos, personificada en Pedro Marina, en Álvaro y en ti, Carmen, y bueno, pues nada, os lo agradezco infinito y quedo digamos, a vuestra disposición y contar conmigo para lo que sea.